Hola, muy buenas tardes al público presente, también a la gente que nos sigue en redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que lleva por título Foro de Investigación con Perspectiva de Género y que forma parte de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. En este momento nos encontramos en la carpa Chac del Museo Nacional de Antropología y pues estamos dando paso a una serie de conversatorios que están organizados a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, y en este momento me da muchísimo gusto recibir y contar aquí en el panel con tres especialistas de la perspectiva de género. Nuestra primer mesa lleva por título Propuesta de Trabajo en Materia de Género 2024-2030, en donde cada una de las especialistas que tenemos aquí con nosotros en el panel nos platicarán un poco acerca de su trabajo bajo esta temática, desde su perspectiva personal, desde su trabajo académico y posiblemente también dentro de su institución. Entonces me voy a dar a la tarea de hacer una breve reseña de las investigadoras con las que nos encontramos el día de hoy. En primer lugar quisiera presentar a la doctora Delia Salazar Anaya, que es directora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus investigaciones se centran en la historia de los migrantes, los empresarios, las infancias y la estructura de la población de los siglos XIX y XX. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es directora de la revista Dimensión Antropológica. Es autora y coordinadora de diversos ensayos, fuentes documentales y más de 10 libros, como De agentes, rumores e informes confidenciales, La inteligencia política y los extranjeros, de 1910 a 1951, también de historias de comerciantes, y en estos meses aparecerá publicada La colonia francesa de la Ciudad de México, 1880 a 1945. Otra de las ponentes que tenemos el día de hoy es la doctora Melissa Fernández Chagoya. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es doctora en Ciencias Sociales con área de concentración en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es maestra en Género y Cultura, mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, y cuenta con estudios de máster 2 en Género y Desarrollo por la Universidad de Diderot de París, y es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa, y docente meritoria en el doctorado en Antropología Física de la ENA. Actualmente en la misma escuela, en la ENA, ocupa el cargo de secretaria académica durante el periodo 2024 a 2027, y sus intereses académicos descansan en los diferentes feminismos, o como ella misma lo denomina, el rizoma feminista, la violencia contra las mujeres y de género, el análisis crítico de la masculinidad y las metodologías de investigación-acción, así como ha coordinado investigaciones que giran en torno a la juventud y masculinidad, consumo sexual y participación de los hombres en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Su tesis doctoral fue merecedora de la mención académica 2015 de la UAM Xochimilco, y en 2018 fue dictaminada para su publicación por el Centro de Estudios de Antropología de la Mujer. La doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez es doctora en Antropología e investigadora del Instituto Nacional de la Antropología e Historia desde 1994 hasta la fecha. Actualmente es directora de la Dirección de Etnohistoria del INAH y titular del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en este mismo instituto, y profesora en los temas afrodescendientes, patrimonio y diversidad cultural en México y en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con reconocimiento de la Cátedra UNESCO desde 2016 hasta la fecha. Ha publicado, entre otros, los libros Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII. Fue coordinadora también de Estudiar Racismo, Afrodescendientes en México, Ajenos y Extranjeros, Afrodescendientes en México, en memoria de la Academia Mexicana de la Historia en 2023. Fue presidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO del 2011 al 2015,
y recientemente recibió el premio Daniel Cosío Villegas, que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por su trayectoria y aportes en los estudios sobre poblaciones afrodescendientes en México. Muchas gracias por estar con nosotros y pues podemos empezar una ronda de 10 minutos para que nos platiquen un poco del trabajo que ustedes han estado realizando desde la perspectiva de género en su trayectoria académica. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, gracias por estar aquí. Primero quiero agradecer a los organizadores, a las organizadoras de este coloquio, que me parece muy interesante, sobre propuestas de trabajo con perspectiva de género. Voy a empezar haciendo algunas sugerencias generales. Hice una listita de lo que tenía que presentar. No sabía muy bien si querían que habláramos de nuestras investigaciones o en general sobre lo que considerábamos como propuestas importantes con perspectiva de género para el instituto. Pero creo que debo de comenzar haciendo énfasis en esta primera ronda de que es indispensable tener derechos plenos y mejores condiciones de trabajo en general para las mujeres del sector cultura y en particular para las del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pocas veces, incluso en la dotación de premios, el otro día que estaban recibiendo los premios, estaba leyendo los premios SINA, hay perspectivas de género para trabajar, para considerar a las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, las formas de contratación de las mujeres del capítulo 3000 y las eventuales en el INAH son completamente indignas, o sea, creo que hay que, y por eso me parece muy importante este foro, recapacitar sobre eso. No reciben ni las mínimas prestaciones de la ley y además tienen que hacer, por lo menos las de capítulo 3000, trámites burocráticos indignos, hasta fianzas tienen que dar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este mismo sentido es necesario abrir una reflexión sobre políticas laborales más acorde a las problemáticas de género y con un reconocimiento de esta perspectiva en el INAH. También no solo promover investigaciones sobre el tema con la perspectiva de género en el INAH, sino también políticas que favorezcan las mejores condiciones de investigación para las mujeres del INAH. Bueno, eso en general como una propuesta de condiciones de trabajo para las mujeres, ya que estamos hablando de este tema. Ahora, me voy a referir, tú me dices cuando lleve los 10 minutos, a temas que me parecen importantes de estudiar e investigar, relacionados a grupos sociales que han sido marginados y discriminados por la historiografía, como el de mujeres de origen africano, que yo he trabajado pues casi durante 30 años. En este sentido, creo que es importante decir que si bien las mujeres son un grupo poco considerado hasta hace unas décadas por la historiografía, las mujeres de origen africano lo son menos, y en México todavía menos. O sea, no solo son mujeres, sino que son afros y además eran, al principio por lo menos, cuando arribaron, de manera forzada esclavizadas. Entonces, varios problemas de racismo y de discriminación enfrenta el estudio de estas mujeres. Es bien conocido que los estudios sobre las poblaciones afros comenzaron en México con los estudios pioneros de Aguirre Beltrán, que dio a conocer la importancia de estas poblaciones. Es interesante que no hubo seguidores muy inmediatamente después de Aguirre Beltrán, hasta Luz María Martínez Montiel en los años 80, 90, y aunque hubo textos de estudiosos estadounidenses, muy poco o nada se habló de las mujeres. Eso también es interesante. Se hablaba de la esclavitud en México hacia los africanos, se hablaba de experiencias de los esclavizados africanos, pero no se hablaba de sus mujeres, como si no hubieran existido. Me acuerdo la primera vez que cuando entré a la maestría en la UNAM y quería trabajar este tema, me decían, no, pero usted está medio mal, o sea, negras y esclavas pues no va a encontrar.
Entonces me obsesioné un poco con el tema, encontré muchas fuentes, tantas que, bueno, me salió un libro de 500 cuartillas, que además solo se dedicó a la Ciudad de México. Era imposible abarcar a todas las mujeres que fueron importantes de origen africano en la Nueva España durante el periodo colonial. Entonces, creo que para terminar esta primera parte, me gustaría decir por qué es importante conocer la práctica de estas mujeres, no solo en general de las mujeres en la historia o desde la perspectiva antropológica. Primero, porque contribuyeron, digo, es un poco el colmo tener que justificarlo, pero bueno, hay que hacerlo. Primero, porque contribuyeron al desarrollo económico, social, cultural y político de la historia de México. Segundo, porque la historia de racismo y discriminación, cuyas consecuencias seguimos viviendo, debe documentarse. Tercero, porque una sociedad no puede ser igualitaria y democrática si desconoce a personas, en particular a mujeres, que fueron fundamentales para su desarrollo. Y porque la lucha por erradicar el racismo y la discriminación, a mi juicio, se debe librar fundamentalmente con el conocimiento. Y cuarto y último, porque las comunidades y pueblos afromexicanos actuales enfrentan en su mayoría condiciones de marginación económica, con problemas de salud, educación, empleo y violencia de género. Es decir, las poblaciones históricas de origen africano en México siguen estando presentes en varias regiones de nuestro país, no solo en Guerrero y en Veracruz, sino en Puebla, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Coahuila, etcétera. Pero además tenemos que considerar, y de eso se han hecho pocas investigaciones antropológicas, que muchas personas están arribaron a lo largo del siglo XIX, pero siguen arribando como migrantes de países como Venezuela, Cuba, Haití, Camerún, ¿no? Viviendo circunstancias muy difíciles. Entonces yo lo dejaría aquí como la primera parte para la reflexión. Pues buenas tardes, mil gracias por la invitación. Pues yo venía un poco como titular de la Dirección de Estudios Históricos y quería platicar sobre algunos aspectos que sé que hemos trabajado, que más bien hablamos un poco como de perspectivas a largo plazo. Yo sé que un poco la invitación del día de hoy es un poco para pensar en más años de por vida, pero creo que a veces, ni modo me estar hablando un historiador, los historiadores solemos entrar a los antecedentes y no hablar cuando yo efectivamente he trabajado, he hecho alguno que otro trabajo sobre mujeres y ahora estoy promoviendo precisamente una discusión un poco más amplia sobre el tema de las mujeres y los niños migrantes, no solamente como un fenómeno de lo que es actualmente, sino de la historia. Bueno, sí quería comentar un tema que me tocó vivir cuando entré a la Dirección de Estudios Históricos como investigador. Después de haber hecho mi examen para concursar en un concurso público, en mi caso particular tuve que ir a Salubridad a solicitar una constancia de no gravidez para poder ingresar al instituto. Yo me sentí francamente bastante ofendida en ese entonces. Sé que ha pasado el tiempo y que esto se quitó, pero debería ser increíble, ¿no? Que a pesar de que hubieras presentado un proyecto y hubieras ganado un concurso, alguien te dijera que para poder trabajar en el Estado mexicano te tocaba eso. Pero en realidad yo he tenido más bien un desarrollo interesante y bueno, bastante propicio en la Dirección de Estudios Históricos, en donde habemos muchas mujeres que trabajamos y que hemos ocupado, digamos, cargos administrativos o hemos trabajado en múltiples ámbitos de investigación, pero sí quiero reconocer que muchos de las que cuando nos hemos acercado al estudio de las mujeres, necesariamente nos hemos remitido a que la dirección tenía una estructura académica formada por seminarios y los últimos 2 seminarios que se formaron de tiempos de Flores Cano en los años 80, me permito aclararlo, el último es el mío, es el de inmigrantes, que finalmente también es uno de estos temas excluidos o pensados como ese México que no se reconoce a sí mismo con esos otros rostros, ¿no? De estos otros rostros de mujeres y de hombres que llegaron de otras latitudes a este país, sino también el anterior era el Seminario de Historia de la Participación Social de la Mujer en México. Buena parte de las actividades, y en este año yo no podría no mencionarla,
no solo tenemos a una profesora emérita, que es una de las grandes especialistas en la historia de la mujer, como es Julia Tuñón, en la Dirección de Estudios Históricos, sino que bueno, este año falleció Enriqueta Tuñón Pablos, que es una mujer que vaya que sí tuvo una trayectoria no solo para los que estudiamos, como en mi caso, migrantes, porque ella recuperó la memoria histórica incluso de muchas mujeres, sino que hizo un libro que yo creo que está esencial para entender también a esas mujeres que hoy en día somos y que podemos hablar y decir muchos aspectos, y sabemos que podemos ir, por supuesto, que a las urnas, que es Enriqueta, que hizo un libro que bueno, yo creo que muchos de ustedes pueden conocer, o incluso hasta a través de la mediateca, o comprarlo, de veras lo deberían de tener, que es el que tiene que ver con la participación del voto femenino en México, ¿no? Esa es la creación, de alguna manera, de una lucha de las mujeres que parece sorprendente si uno lo lee, que muchas veces tiene que ver con mujeres que fueron, incluso hasta pareciera que menos combativas en su momento y en su generación. Pero debo decir que entonces nosotros, a través de los años, y cuando hablo de perspectivas a seguir, creo que algo que no debemos jamás de dejar en el ámbito de la investigación histórica, antropológica, arqueológica, quien sea, es, bueno, también es un poco como una mirada que el estudiarlo desde una perspectiva eventualmente de género también te permite como mirar a tu propio sujeto social, o el que has trabajado durante toda tu vida, desde otra perspectiva. Lo digo porque cuando me he acercado como a estos temas, sé que en la dirección hay otro mundo de gente que trabaja estos aspectos. Lo que hemos hecho permanentemente y que vamos a continuar haciendo, hemos hecho muchos conversatorios que nos han permitido hacer algo que creo que nos toca como áreas de investigación, que es como vincular los proyectos diversos que se van realizando a través del tiempo. Y hay muchas personas que trabajan siglo XX en particular, pero también algunos otros que estoy pensando, bueno, una de las investigadoras más reconocidas también de la dirección, pues trabajó a las mujeres en la revolución, recogieron memorias de esas mujeres en la revolución que a mucha gente le interesan, pero también hay quien ha trabajado incluso siendo, ahora sí que hombre estudiando a las mujeres. Lo pienso, por ejemplo, en el caso del estudio de Malitzin, o sea, un poco para Luis Barajao, o la propia Clementina Batco, que actualmente está, creo que, dando una conferencia en otro lado. Realmente, cuando nos invitan a hablar un poco de la participación de las mujeres en la historia, hay muchísimos temas que pasan por asuntos de transgresión, sobre los asuntos de la vida cotidiana, del matrimonio, de la bigamia, de tantos temas que se pueden trabajar de por medio, pero que también requieren, digamos, como herramientas y una reflexión particular que creo que siempre será importante. Cuando mis compañeras contaban, cuando tuvieron que iniciar ese proyecto, y lo digo un poco como en estos asuntos de que hay grupos de trabajo que se forman a veces después de un acto más o menos violento, el seminario de historia de la mujer se formó porque tuvieron que salir de un centro de trabajo a otro y tuvieron que inventar un seminario, y un seminario que tuviera un sustento. Ellas tuvieron que leer mucho de lo que en los años 70 se empezó a discutir sobre los temas de mujer, ¿no? Que eran como, habían arrancado de manera muy particular en los años 70, sobre todo en los Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, ¿no? Es algo que el mismo Carlos Monsiváis, que estuvo con nosotros en la dirección, hablaba incluso como de esta lucha que dio y condicionó incluso aspectos y temas, incluso hasta en nuestras formas de lenguaje y de la manera de entendernos a todos y todas, ¿no? Y hasta los términos que hoy en día que se emplean. A mí me parece que algo que no deberíamos de dejar de atender, y también lo digo como en esa experiencia, quiero, una propuesta que creo que está presente, pero que además creería que no debería de dejar de existir, es que, bueno, así como se van a hacer los repositorios institucionales particulares sobre investigadores que eventualmente pueden ser útiles, al mismo tiempo yo creo que también tendríamos que armar como redes un poco más interinstitucionales con respecto a cómo hemos estudiado desde las distintas perspectivas los asuntos de género. Digo, lamento decir que, bueno, obviamente tenemos un programa vastísimo de actividades en esta feria que no nos da como ni la capacidad para estar ni en las actividades de tu propia dirección,
pero creo que es algo que sí tendríamos que estar esforzándonos sistemáticamente, porque para mí uno de los verdaderos graves y reales problemas que tienen nuestras instituciones son nuestras prácticas de meternos hacia nuestras propias disciplinas. O sea, es que tú eres antropólogo, tú eres arqueólogo, tú estás o estamos súper especializados en el siglo XX, en la época colonial, y de repente no abrimos nuestra mirada, y yo creo que esa sí es una lucha muy importante que dieron las mujeres en otro tiempo. Lo cuento simplemente por cerrar esta parte. Yo recuerdo muy bien a una de las grandes investigadoras de la Dirección de Estudios Históricos, que me acuerdo que me hablaba la maestra Alicia Olivera de Bonfil, que bueno, estuvo su hija Alicia en este momento antes. Ella contó que cuando ella y la maestra Alicia Olivera presentaron por primera ocasión los temas de historia oral a una historiografía o a unos historiadores en donde predominaba el varón, la verdad es que hasta sintieron una suerte como de agresión a su propio trabajo y a una perspectiva histórica, como que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y proyectos como esos, como el proyecto del Archivo de la Palabra, que nos da casi identidad a todos nosotros, es finalmente también una lucha de distintas generaciones de mujeres que han estado enfrentadas a, también dentro de tus propias disciplinas, a obstáculos a veces expresados por asuntos que tienen que ver, por supuesto, con el género, pero también a asuntos de carácter laboral. Creo, perdón, nada más por cerrar, como alguien que me ha tocado vivirlo, y lo digo porque sé que como estudiosa de temas de población, evidentemente la esperanza de vida en este país ha crecido de una manera impresionante. Todos sabemos que incluso cuando hablamos de los temas de seguridad social, en la actualidad estamos hablando del problema que representa para algunos el hecho de que la gente no se jubile, que haya trabajo, que haya aumentado los tiempos laborales, pero también los requisitos laborales en materia de algo que sí creo que todos tendríamos que mantener permanente como una preocupación de una institución que ha crecido y que también tiene una edad avanzada, en donde los temas del cuidado, no solo de los hijos, sino también del cuidado de a muchos que nos tocó vivir, los famosos temas del cuidado de los padres o de los cuidados de la familia, forman parte de un tema del cual tendríamos que seguir pensando y reflexionando. Lo digo por la propia Julia Tuñón, que ha hablado muchas veces de que estudiamos los temas de género, y a veces empezamos a estudiar, como en mi caso, los temas de infancia, pero los temas también de la edad adulta y de la memoria y de cómo se va cambiando, transformando la memoria. Yo creo que es algo que nos es importante, sobre todo post-COVID, cuando todos creo que enfrentamos un problema mayor, ¿no? Eso es por el momento es lo que me gustaría comentar. Es más, sí, agradeciendo a Daniela Tovar y a su equipo, porque me parece que, el día de ayer que nos tocaba inaugurar esta jornada de equidad, género e inclusión, pues justo lo planteábamos así, como parte de las actividades que logran materializar la revolución feminista dentro de las instituciones. A mí me parece que el colocar dentro de un evento tan importante como lo es la fila a una jornada con estos temas, pues ya me parece bastante revolucionario y merecerá la pena pues demostrar públicamente mi reconocimiento a las compañeras. Bueno, preparé esta participación que va a ser corta, ¿no? Porque yo insisto, ya a estas horas es martes, parece viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Ha estado bien intensa las actividades de la fila, como ya lo decían mis compañeras, pues son vastas, ojalá pudiéramos estar en todas, o bien que la fila durara 2 meses, ¿no? Y así podríamos campechanear un poco. Preparé esta conversación para empezar un breve resumen sobre la propia trayectoria de mi persona en los temas de género, en los temas feministas. No me voy a detener tanto, no se asusten, sobre todo para llegar un poco a la conclusión de precisamente con esa experiencia, pues qué se hace en la ENA. Yo acá les estoy hablando, por supuesto, en mi calidad de secretaria académica de nuestra ENA, pero también como una enana formada en esa escuela, como muchas y muchos y muchas otras personas aquí presentes.
Por otro lado, también pensar en que esta categoría género, esta misma que nos tiene reunidas ahora mismo aquí, pues responde a esta categoría acabada del feminismo liberal. Quiero decir, el género ha sido ocupado como una categoría así de corte feminista, por ahí de los años 70, y después va tomando otras rutas. La institucionalización, del feminismo ha encontrado, digamos, su camino por medio de la instauración del género en las instituciones. A eso me refiero como un producto terminal del feminismo liberal en particular. Y eso no lo planteo como una crítica, sino como una propuesta genealógica para entender qué estamos haciendo aquí, cómo se logró, pues, ¿no? Bueno, la ENA y sus avatares. Como antropóloga social me encontré ante una problemática que no me parece menor. Yo no encontraba ni PIFs, proyectos de investigación formativa, ni optativas que hablaran del género, de la sexualidad, ¿no? Al menos en antropología social. Yo me moví a la antropología física desde entonces con Yesenia Peña, que por cierto me dirigió la tesis de licenciatura, y con ella empecé a estudiar antropología de la sexualidad. En esos entonces, ¿no? Pues estamos hablando de la primera década del siglo XX. No, la primera... ¿Sí? ¡Ay, qué fuerte, compañeras! Sí, la primera década del siglo XX, había una diferencia muy puntual, ¿no?, entre antropología de la sexualidad, antropología de género y antropología feminista. Del 21, sí, me suena algo raro, ¿qué está pasando? Sí, del 21, perdón. Había una diferencia, pues, entre sexualidad, género y feminismo, ¿no? Tanto así que incluso por disciplinas trabajaban o género, o sexualidad, o feminismo. El feminismo, dicho sea de paso, había 2, 3 clases, una de ellas impartida por Lupita Huacus, ¿no?, que también después me la encontré en la UAM, y ahí sí la aproveché porque en la ENA no estaba lista para su feminismo, yo digo. Y bueno, ahí fue como inició este camino. Trabajamos con mi colega aquí presente, Ischel Cosio Barroso, jefa de difusión cultural, trabajamos prácticas homoeróticas entre purépechas. En aquel entonces Marinela Miano Borruso hablaba de las mushes del Istmo de Tehuantepec, y por supuesto, como buenas antropólogas, pues decíamos, si allá hay, debe de haber en todos lados, ¿no? Estábamos buscando, por supuesto, la universalidad, porque eso te enseña en antropología social. Encontramos entonces prácticas purépechas. Terminamos haciendo otra tesis por motivos que en otra conferencia les voy a confesar, y afortunadamente tuve la oportunidad de salir del vientre materno antropológico y moverme más bien en un ambiente multidisciplinario, algo que yo agradezco y que seguiré recomendando a todas y todos mis estudiantes, pues aprender a esforzarse y obligarse a dialogar con otras disciplinas, ¿no? Eso me parece que es fundamental. En la maestría trabajé representaciones sobre la masculinidad vinculadas con la política, nota al pie de página. Pasó algo inusitado en aquel entonces, ¿no? Era la primera vez que Chile tenía una presidenta mujer, me refiero al primer mandato de Michelle Bachelet, y ella ganó por un porcentaje mínimo ofrecido, digamos, por varones jóvenes universitarios, ¿no? Entonces, bueno, eso llamó mucho mi atención de qué está pasando por ahí. Además de que parte de mis conclusiones en la tesis de la licenciatura era, bueno, de entrada, observar prácticas eróticas desvinculadas de la heterosexualidad, por un lado, y otra, claro, ahora ya lo digo rimbombante, ¿no? En aquel entonces me planteaba preguntas todas básicas, ¿no? Y ahí les va, la pregunta básica era, ante este rompimiento con las culturas tradicionales nahuas, trabajamos con nahuas, pues ¿qué pasa con los varones nahuas, ¿no?, ante estos cambios revolucionarios que representan las mujeres en una cultura nahua? En la maestría es esto, me obligué a hablar con abogadas, con sociólogos, con economistas, aprendí muchísimo, pues, ubiqué cuáles son las grandes potencias de nuestra disciplina, pero también sus enormes limitantes que de pronto nos cuesta mucho trabajo aceptar. Y en el doctorado me fui hasta la cocina, ahí sí propiamente es un doctorado en ciencias sociales, y trabajé, como me gusta decirlo, con lo más refinado de la masculinidad, es decir, con varones profeministas. Y como yo insistiré, todos los caminos eventualmente y tarde que temprano llegan a la ENA, vuelvo entonces a nuestra escuela y me topo con algo que me parece muy interesante en términos de investigación y a la vez muy desafiantes por el cargo que estamos desempeñando, ¿no? Esto es, una incorporación de la perspectiva de género en el Instituto Nacional de Antropología e Historia versus una acción política feminista en la ENA, propiamente con el estudiantado, con las morras, ¿no? Y además en un contexto no menor, no es fácil, y no con esto me estoy justificando, solamente comparto pues el panorama, ¿no? Un contexto muy complejo porque recordemos los paros generales de mujeres en 2018, quiero decir, no solamente fue la ENA que fue tomada por mujeres feministas,
fueron CCHs, fueron bachilleratos, fue la propia UNAM, como siempre polacas, filosofía, medicina, pues, ¿no? Cosas inusitadas, camaradas. En 2018 algo ocurrió con el movimiento feminista mexicano, urbano, también hay que decirlo, puntualmente propiciado por las estudiantes. Después viene el proceso pandémico, lo sabemos, ¿no? Que hubo un retroceso, algunas compañeras así lo plantean, un retroceso del movimiento feminista y de pronto un despliegue, ¿no? En 2023 merecerá la pena también hablar del paro de mujeres feministas de la UAM, por ejemplo, ¿no? Que paralizó un trimestre a todas las UAMs, en fin. Ante este panorama, por supuesto que la estructura tambalea, y cuando lo planteo así, no lo digo desde esta retórica, y no lo digo en mala leche, digamos, ni desde una retórica. Cuando algo así sucede, pues, es que algo está pasando y hay algo que está muy mal y hay algo que no estamos haciendo bien. También eso hay que aceptarlo. Lo que quiero plantear es que me encuentro entonces con una ENA, por un lado, ubicada en el plan nacional de incorporación de la perspectiva de género, en una institución que es muy conservadora. Y esto, por supuesto, tiene sus bemoles, ¿no? Conservadora para bien, porque bueno, pues el patrimonio es parte de ser conservador, y conservadora, pues cómo no, pero también ante esta quizá desconocimiento de qué hacer con esto que nos atraviesa hoy y que está ocurriendo hoy, que no estamos siendo capaces de comprender. También eso hay que aceptarlo. Me parece que tocar humildad es fundamental. Por un lado esto, la perspectiva de género, incorporarla como un plan nacional desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por otro lado las morras enfurecidas, ¿no? Necesariamente con su escuela, pero sí con el mundo que les tocó vivir. Y hay que dar respuesta, camaradas, tanto a la instauración de la perspectiva de género institucionalmente como al discurso muy enojado de las mujeres jóvenes de la ENA, ¿no? Y decirlo así, ¿no? Hasta trago saliva, porque claro, es diferente estar de pronto, ¿no? Y también, con todo respeto a mis colegas, es bien diferente solamente desempeñar este papel de profesora. A mí me encanta, por cierto, es el más cómodo y es el más bonito, y donde te pones a leer puro anarcofeminismo y todo es posible, ¿no? El gran desafío que tenemos ahora, mis compañeras, mi persona, las colegas acá, pues como todo eso que predicamos en nuestras clases porque creemos en eso, insisto, no nomás es porque está bonito leer a Emma Goldman, ¿cómo le hacemos para todo eso que predicamos en clases, pues llevarlo a la acción en términos institucionales? Y ahí estamos. Yo no diría que estamos atoradas, yo digo que estamos intentándolo a prueba y error, y bueno, pues ya estamos en este camino, será cosa de confianza, esperanza y paciencia, ¿no? Acá las historiadoras no me dejarán mentir, todo será cuestión de tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por contarnos desde sus diferentes puntos de vista, desde sus diferentes vivencias personales, académicas, ¿no? Cómo han lidiado con el reconocimiento de las necesidades de la perspectiva de género. Entonces, yo creo que con este tiempo que estuvimos escuchando a las doctoras, nos pudimos dar cuenta, ¿no? O pudimos reconocer diferentes momentos, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión generacional también, ¿no? O sea, desde cómo a cada una de nosotras, a cada una de las investigadoras que están aquí presentes, se han enfrentado a la temática que estamos abordando el día de hoy, ¿no? Es más, en muchas ocasiones sin tener el lenguaje adecuado para decir esto lo que estoy haciendo es perspectiva de género. Quizá no pasó por ahí, por ese momento, al inicio, ¿no? De las investigaciones. Y ahora tenemos la oportunidad de que el trabajo interdisciplinario que hemos estado logrando desde la antropología nos permita adecuar el lenguaje y nos permita plasmarlo hacia la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos específicamente lograr con nuestras investigaciones? Entonces, yo pude distinguir aquí, ¿no? Justamente la necesidad de resaltar la labor o el papel de las mujeres a través de la historia y de la antropología. Y pues me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre qué es lo que más resaltarían de estas investigaciones que ustedes han hecho y cuál sería específicamente el papel de la institución en la que ustedes se encuentran adscritas para que pudieran lograr concretar las investigaciones con perspectiva de género que han estado desarrollando. No sé quién quisiera empezar. Bueno, yo creo que
como ya decía antes, o sea, hay varios motivos claros por los que es importante estudiar a grupos que han estado marginados de la historiografía. Entonces, eso es fundamental. Yo diría que se necesitan tener ciertas políticas de investigación que apoyen las investigaciones con perspectiva de género. En este sentido, se trabaja mucho en el INA con las investigaciones que cada una queremos o pensamos que son importantes, pero sería necesario que se hicieran ciertas políticas de investigación para propiciar espacios, por ejemplo, de investigación de género con todas las distintas aproximaciones que se quieran tener. Entonces, para las propuestas de trabajo que ustedes plantean, yo creo que sería muy importante esa, o sea, hacer un seminario o pensar en una línea de investigación dentro del INA con perspectiva de género, en la que, como decía Delia, no solo estemos autónomas o independientes cada una de las que investigamos, sino que concluyan los diferentes trabajos y tengamos oportunidad de discutirlos y de reflexionar sobre ellos, ¿no? También creo que hace falta, en este sentido, la idea de investigación e incidencia. O sea, los investigadores trabajamos mucho, sobre todo en el INA, creo, desde una perspectiva de la investigación por la investigación, que bueno, puede ser, no está mal, pero yo estoy convencida de que debe de haber un compromiso más allá en donde la investigación tenga incidencia, sobre todo cuando trabajamos, bueno, antropología por supuesto y también historia, pero antropología más, cuando vamos y trabajamos con las comunidades, con los grupos, que tenemos que tener incidencia en tratar de mejorar o por lo menos darles la información de una manera más, digamos, democrática, ¿no? En este sentido, creo que la experiencia que hemos tenido desde la investigación de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de sus mujeres, es que se ha logrado tener la pregunta en el censo 20 de autoadscripción afrodescendiente o negra, que hemos logrado que los libros de texto hablen sobre la temática y que hemos logrado también por nuestras investigaciones que hubiera, no solo, también por un movimiento social obviamente, que hubiera un reconocimiento en 2019 con un apartado C en el artículo 2, ¿no? Y que el INPI, por ejemplo, que solo trabajaba con poblaciones indígenas, ya considere también a las personas afrodescendientes. Entonces creo que esto es muy importante para el género y para las poblaciones que trabajamos, o sea, además de la investigación, tener incidencia, ¿no? Bueno, finalmente, pues también logramos que por primera vez en la historia haya una exposición temporal de mujeres africanas, afrodescendientes y afromexicanas, una temporal aquí en el Museo Nacional de Antropología. Creo que es un gran logro, que nunca habían estado representados los afrodescendientes en este museo, bueno, ni en ninguno del INA, y creo además más importante a las mujeres, o sea, no solo a este grupo discriminado, sino a sus mujeres. Entonces yo lo dejaría así, creo que son un poco las perspectivas para los próximos años. Insisto, más que iniciativas particulares, que son muy válidas, habría que hacer recomendaciones de políticas de investigación para que desde los estudiantes se interesen en esos temas y puedan seguirse trabajando, ¿no? Y no cuando se muere alguien, pues se muere el tema, ¿no? Entonces yo creo que eso no debe de ser en una institución donde pues hay ciertos temas que son fundamentales de seguir trabajando. Que efectivamente yo creo que ese es uno de los temas, digo, en la propia dirección que hemos estado viendo este tema. Quien trabajó profundamente o bastante temas sobre mujer, de repente parece, sorprendentemente, que por la propia vida, como que se van acabando temas de investigación, o sea, que se hicieron mucho en un momento determinado y no se hacen en otro. Debo decir que, bueno, por ejemplo, nosotros empezamos, y esa es una de las convocatorias que tuvo esta convocatoria de nuevas plazas, a pedir también
la incorporación de alguien que estudie a la comunidad LGTB, ¿no? O sea, también es un poco como, tenemos que también mirar, o como dice pues la propia Julia Tuñón, o sea, no solo también la historia del género, pero también es la historia del hombre visto desde esa otra perspectiva. Por supuesto que también tendríamos que estarla viendo como estas otros múltiples, digamos, formas diferentes de identificarte o autoidentificarte desde otras perspectivas. Yo sí creo que deberíamos de hacer lo posible por establecer vínculos y relaciones entre las distintas áreas de nuestra propia disciplina. Efectivamente, yo recuerdo cuando daba clases en la escuela, digamos, ahora no he estado dando clases en el área, en historia misma, que eso pasa, ¿no? En historia, en historia, o sea, tenemos mucho esa tendencia en nuestra propia escuela, pero efectivamente no hay unas materias dedicadas un poco como más a la historia de las mujeres, independientemente de todo. A nosotros nos ha funcionado y yo creo que vamos a volver a continuar sobre ello, pero si no, pues también lo podremos hacer como más interdisciplinario. Hemos hecho diplomados, que nos permiten la invitación, digamos, de gente de muy diversa índole. Fue en tiempos pandémicos, y lo digo de manera importante, una iniciativa que surgió precisamente por Lilia Venegas, que es una de las estudiosas de temas de mujer, y Sergio Hernández, para hacer un diplomado sobre el tema de género. Sorprendentemente, de veras que fue de los mejores ejercicios que tuvimos en términos de la participación, incluso del interés que se desarrolló por él. Y creo que podríamos hacer también, como digamos, en estos esfuerzos colectivos, también un esfuerzo que pueda tener un apoyo y una vinculación con el área docente, a lo mejor no de fijo, pero sí podríamos pensar también un poco en esta construcción de no solo, ¿cómo se llama?, un seminario, digamos, más especializado, sino también en una actividad de formación y difusión sobre el quehacer visto desde una perspectiva de género. Debo decir, bueno, yo a veces pienso que cuando utilizo las herramientas teóricas las utilizo depende de lo que necesito, para cuando lo necesito. Eventualmente sí, efectivamente, para cierto tipo de trabajo. Yo destaco, en fechas recientes estoy un poco preocupada por ese tema. Para mí el tema que trabajo en particular, y ahí sí es muy muy particular, que es el tema de los inmigrantes, parece que es un tema muy masculino, en donde la imagen de la mujer que va en acompañamiento parece verse desfigurada, o que algunos incluso, bueno, esto lo he platicado en algunos temas, que dicen como que es un acto, o hoy en día la migración femenina, sobre todo cuando se trata de la migración de tránsito, cuando está hablando María Elisa, del hecho de que tenemos que tener también incidencia en lo que está sucediendo en nuestra sociedad contemporánea, en donde vemos a cientos de mujeres que también están atravesando el país con la intención de llegar a otro sitio y que se dan otra vez un montón de injusticias, pero que también en la historia en otros tiempos y en otros momentos también hay otras mujeres que han viajado y que han, obviamente que el cambio cultural que puede representar dejar la casa, y parece que no es tan simple, hay que también estudiarlo y analizarlo. Entonces, bueno, yo me inclinaría por la idea de que tratáramos de buscar como esas herramientas de vinculación y de no separarnos finalmente pues de una escuela que es nuestra, es propia, independientemente de la formación que cualquiera de nosotros tenga, para, pues cuando menos, aunque no en clases fijas, aunque sí valdría la pena, que hicieran incluso pues una perspectiva de qué tipo de materias, y sí me atrevería más bien a hacer una invitación, incluso con las áreas de investigación, ¿no?, de pensar en qué materias podríamos colaborar o reforzar para la escuela en el sentido más estricto. Yo creo que muchas de nosotros hemos sido maestros de la escuela, la formación que hemos tenido ahí pues también existe, también te formas y te seguirás formando siendo docente, pero yo creo que sí podríamos platicar sobre temas que podríamos reforzar, no sé si siempre en una materia fija, pero sí creo que también en la posibilidad de hacer diplomados, si de eso se trata, ¿no? Ok. La investigación-acción me parece que es algo fundamental que ya está ocurriendo, pero que debemos llamar tal cual las cosas por su nombre e incluso propiciar estas condiciones permanentes o como seminarios o como optativas, y pensar también que la investigación-acción no solamente delegar la etnología y antropología social y a esa gente que hace trabajo de campo, ¿no?, sino también a historia desde la forma más clásica de hacer historia, la etnohistoria y bueno, por supuesto a la arqueología y etcétera. Un poco como
recordar esta gran enseñanza del propio Weber, ¿no? Si hacemos ciencias sociales para servirle a la sociedad, pues no solamente es porque el tema suena fascinante y que entrete está, no, bueno, o sea, ese tema, pues en qué ayuda, en qué abona, qué cambia, en fin. Creo yo que en la ENA hay un tema transversal a las 7 disciplinas, tanto a la licenciatura como al posgrado, y esto tiene que ver con la violencia, ¿no? Pensar la violencia como un fenómeno social y cultural, y por supuesto, incorporando esta perspectiva de investigación-acción, nos veríamos en la obligación de reconstruir el tejido social en nuestro país, ¿no? Y aunque suene de verdad muy ambicioso, me parece que eso es lo que toca. Si bien la ENA fue parte del discurso del Estado-Nación que hoy en día conocemos, pues ahora su chamba es propiciar condiciones de reconstrucción del tejido social. Me parece que no es para menos, que damos para eso y que pues esa es un poco, no un poco, mucho la razón de nuestra querida escuela. Y bueno, por último, algo también que vamos a trabajar hasta el último de nuestros días va a ser en ubicar y llevar a la praxis otras formas de ejercer la justicia, ¿no? Llevarla incluso a una experiencia corporal. No solamente me refiero a esta justicia punitivista, jerárquica, donde alguien dice qué es lo que merezco yo por haber hecho, no, sino de una justicia democrática, que tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro, cabe destacar, ¿no? Pero sí entender otros modelos de justicia como lo podemos ubicar en diferentes pueblos indígenas, entre otras posibilidades. Sería eso, muchas gracias. Sí, antes de poder dar paso al cierre de la conversación, quisiera saber si hay alguna pregunta del público asistente. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? Pues sí, de hecho, pues quisiera cerrar esta sesión. Claro, voy a comentar algo y me gustaría saber si alguien quisiera cerrar, alguien de ustedes quisiera hacer un comentario final, pero simplemente comentando, ¿no?, que la antropología pues es la herramienta necesaria e idónea, ¿no?, para abarcar esta temática de perspectiva de género, y que en la Escuela de Antropología, como bien lo comentaba Melissa, se está dando este punto, ¿no?, de flexión para poder empezar a integrar, no solamente como antropólogos y desde nuestras aulas a trabajar la perspectiva de género, sino también enseñar a los alumnos en cómo trabajar la antropología, la arqueología, la antropología física, todas nuestras disciplinas antropológicas desde esa misma perspectiva. Entonces tenemos un doble rol aquí, ¿no?, nosotras como docentes, como investigadoras, de trabajar desde nuestra experiencia, ¿no?, la perspectiva de género, y transmitirlo a nuestros y nuestras estudiantes para que se empiecen a generar de manera constante, ¿no?, de forma más natural las investigaciones con estas temáticas, ¿no?, y que llegue un momento en el que no sea una división, sino sea el común, ¿no?, de nuestras investigaciones. Entonces, nada más quisiera preguntar si alguna de ustedes quisiera dar un cierre para terminar esta sesión. Un pequeño cierre, Melissa, por favor. No, que voy a hacer una trampa, porque en realidad voy a cerrar invitándoles a escuchar a nuestras colegas que siguen de antropología física. No, sobre todo pensando en esto último que les compartía, ¿no? Este tema que se ha vuelto transversal en la ENA, que tiene que ver con la violencia, y me parece muy sintomático. Por condiciones históricas muy, muy conocidas por quienes las padecemos, pues México devino la meca de la violación a los derechos humanos, pues, ¿no? Entonces me parece también muy importante y enaltecer el trabajo de las antropólogas y los antropólogos físicos, sobre todo en la especialidad de antropología forense, pues, ¿no?, que han echado mano ¿y ahora qué hacemos con todo esto? De verdad, y no lo digo porque estén presentes, todo mi reconocimiento, y por eso mismo es que yo insisto que la ENA tiene que estar a la altura de las circunstancias, y es decir mucho, pues, ¿no? Ese sería mi cierre. Quería, sí, aumentar una cosa que es importante para las antropólogas, que tenemos que hacer trabajo de campo, que también las condiciones de seguridad son muy complicadas hoy en día, ¿no? Entonces también ahí se necesita un apoyo desde la institución para el trabajo de campo. Pues muchas gracias a las
compañeras, colegas que estuvieron en esta mesa, primer mesa del día de hoy, propuesta de trabajo en materia de género 2024-2030, de verdad, a nombre del Instituto, de la ENA y también con la coordinación bajo la coordinación de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, pues les agradecemos su presencia y vamos a dar paso a la segunda mesa del día de hoy, que es trayectoria y propuestas de la antropología física.